Hola, mi nombre es Carlos Hugo Soria Cáceres. Es un placer para mí participar en este 14º Congreso Internacional sobre Principios y Prácticas del Diseño. Voy a presentar una breve comunicación titulada Diseño Urbano e Interdisciplinariedad, la cualificación del espacio público. En ella trato de hacer una reflexión sobre los tipos de diseño que podemos encontrar en las ciudades y la relación que la creación de espacios, en concreto de los espacios públicos, tienen en el urbanismo moderno. Pertenezco al Departamento de Historia, Geografía y Comunicación de la Universidad de Burgos, en España, y esta es mi primera toma de contacto con la red de investigación en principios y prácticas de diseño, la cual he encontrado como un foro de interdisciplinaridad muy importante y para el que es un gusto participar. En primer lugar, me gustaría tratar de dar una panorámica general sobre lo que podemos entender como diseño urbano. Y por qué el diseño urbano, a mi juicio, debe ser enfocado bajo la interdisciplinariedad, es decir, estudios que acojan diferentes perspectivas, no solamente la perspectiva arquitectónica, sino también donde se integren conocimientos como la historia, el arte, la planificación urbana, la geografía, etc. Hablamos, por tanto, del diseño urbano como un conocimiento de carácter interdisciplinar. Repito, en el que se abarquen diferentes formas de conocimiento. Es una acción de tipo práctico y también teórico sobre la forma de la ciudad, en especial sobre el espacio público y cómo esta forma de la ciudad de alguna manera condiciona nuestra propia vivencia, nuestro día a día, en estos entornos urbanos que cada vez acogen mayor cantidad de población. Y el por qué debemos abarcar este diseño urbano bajo un enfoque interdisciplinar. Bien, la interdisciplinariedad resulta de alguna manera del agotamiento de esa especialización extrema, de un conocimiento unidireccional en el que, ya podemos interpretar que no acaba de funcionar en un contexto tan complejo como es el diseño urbano, que abarca tantos saberes y donde se integra tantas partes de la sociedad. ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué es necesaria esta interdisciplinaridad? Bien, en primer lugar, porque permite la cooperación y la evaluación dentro de un examen complejo de un mismo objeto. En este caso sería el diseño urbano. Hay una retroalimentación de conocimiento y también de saberes que implican también la transferencia de distintas problemáticas o métodos a la hora de abordar estas complejidades y que también genera una integración recíproca entre diferentes dominios o espacios de saber. El diseño urbano, por tanto, es una cuestión compleja, es una cuestión que debe abarcar diferentes conocimientos, cada uno aportando las diferentes ramas en las que puede estar dividido. En el diseño urbano tenemos actualmente diferentes tendencias, fundamentalmente desde la época posmoderna y cuando hemos entrado en el siglo XXI. Las nuevas formas urbanas existen en diferentes lugares del mundo, son muy diversas en función del continente, en función de las propias dinámicas, el crecimiento de las ciudades, el tipo de economía, el tipo de sociedad que allí se asienten, y muchas de estas formas y diseños urbanos no han sido previamente planeados. Es verdad que a lo largo de la historia hubo diferentes procesos de diseño y planeamiento urbano, como por ejemplo la estructura en damero o la red reticular, que fue exportada desde Europa con la conquista de América. Otras veces, sin embargo, este diseño fue un diseño de carácter más abigarrado, más anárquico, por así decirlo, como en el caso de las ciudades medievales o las ciudades árabes, los centros urbanos que podemos encontrar todavía hoy como relictos en el centro de muchas ciudades europeas. Sin embargo, hoy se está produciendo, o en la actualidad se está produciendo, un nuevo modelo de diseño en diferentes espacios geográficos. En este caso, por ejemplo, en las ciudades europeas o americanas
que están sufriendo un proceso de pérdida de habitantes, pérdida de dinamismo en los centros, y sin embargo se están expandiendo o expulsando población hacia el exterior, dispersando de alguna manera sus habitantes y cambiando también con ello la forma de las ciudades. En el caso de las ciudades asiáticas, conforman un diseño que surge y se expande de forma muy rápida. Tenemos, por ejemplo, ciudades devastadas o arruinadas por diferentes catástrofes o guerras, que viven situaciones extremas y cuyo diseño presente cambia completamente por estos avatares, y también está por ver cómo van a evolucionar hacia un futuro. Y también los nuevos lugares, lo que vienen a ser las ciudades virtuales, curiosamente las ciudades sin lugar, que por así decirlo no tienen un diseño de forma física, sino que se relacionan y comandan bajo los influjos de la innovación técnica o la dinámica financiera, siempre a distancia y en muchos casos, como indico, de carácter virtual. Aquí tenemos algunas imágenes sobre estos diseños quizá un poco exagerados, ¿no? En el caso de esas ciudades europeas o americanas que hablábamos de la expansión, en este fenómeno que se llama sprawl, de crecimiento en mancha de aceite, un crecimiento desordenado hacia las periferias, y cómo se reproducen diseños homogéneos en estas ciudades satélites o ciudades dormitorio que se encuentran fuera de los centros y de los núcleos principales, concretamente en las periferias o en las áreas periurbanas o en el suburbano. Las ciudades dormitorio alimentadas con un diseño fundamentalmente vinculado también a las infraestructuras de transporte, llámese autovías o redes de ferrocarril que permitan esos movimientos pendulares desde el centro de la ciudad, donde la mayor parte de esta población trabaja, hacia los centros residenciales diseñados como ciudades con este apelativo dormitorios. En el caso de las ciudades asiáticas que crecen con la emigración también, en este caso desde las áreas rurales o el campo hacia las grandes áreas metropolitanas, como puede ser Nueva Delhi, las ciudades chinas, las ciudades de Indonesia, que crecen sin un orden y sin un diseño aparente, creando coronas también en el estadio, en este caso con un fenómeno también de mancha de aceite, con un fenómeno sprawl, pero sin orden o sin un diseño aparentemente ordenado como el que podemos encontrar en las ciudades americanas o europeas, con diferentes tipologías también de viviendas y bloques de edificios. Las ciudades que han sido devastadas por algún tipo de catástrofe, bien sea natural o bien sea una guerra, como en este caso podemos ver, y se nos ha repetido todas las imágenes de la ciudad de Alepo, ¿no? El país arrasado por la guerra, y quizá esta ciudad ha sido uno de los paradigmas que está por ver cómo va a cambiar el diseño de esta ciudad. En principio lo que podemos ver o observar en esta imagen es que ha quedado totalmente destrozado este diseño y se ha de plantear una nueva funcionalidad a partir de la rehabilitación o la nueva construcción de edificios. Y por último, pues estas ciudades que son virtuales, ¿no? Y que en muchos casos pues no tienen mismamente un diseño físico, sino que dependen de todas estas redes de telecomunicaciones que permiten los flujos transnacionales, en muchos casos, tanto de economía como de conocimiento. Pero en las ciudades, por así decirlo, el diseño urbano de las ciudades que están consolidadas se compone a partir de diferentes tipologías espaciales, de espacios que en la mayor parte de las ocasiones son considerados espacios públicos, espacios donde se desarrolla la vivencia y el día a día de sus habitantes. Son espacios de carácter multifuncional, es decir, tienen diferentes características y se configuran a partir de diferentes formas también y diferentes diseños. En este caso podemos hablar de espacios con características de trazado. Son aquellos lugares donde se producen los encuentros entre los habitantes, o son simplemente espacios de paso. Llámese, por ejemplo, las plazas o las plazoletas, en principio diseñadas como lugares no solamente de encuentro físico, sino también de encuentro comercial entre los habitantes, especialmente en Europa,
o los lugares o los espacios de circulación, como pueden ser las calles, las avenidas o las mismas alamedas, diseñadas también con esta integración con la naturaleza. También tenemos espacios, lo que podemos denominar espacios paisajes, en los que la componente subjetiva del individuo tiene mucho que decir. Espacios paisajes relacionados con el ocio, como por ejemplo la naturaleza, los jardines, los parques que podemos encontrar dentro de las ciudades, o espacios relacionados o paisajes relacionados también con la contemplación, como pueden ser los miradores. También tenemos espacios de transporte, espacios que se denominan de dislocación, aquellos lugares donde, por ejemplo, se producen los intercambios entre métodos de transporte, como por ejemplo un ferrocarril o una estación de autobuses. Espacios como aparcamientos, como garajes, como autopistas, lugares, por así decirlo, de intercambios y que son específicamente diseñados para tal función. Dentro de este diseño, lógicamente, debe tenerse en consideración esta interdisciplinaridad a la que aludíamos al principio de la comunicación, en el sentido de que es necesario un estudio no solamente de carácter arquitectónico o de ingeniería pura y dura con el transporte, sino también un estudio social de ver qué tipo de población se movimenta entre el centro, la periferia o entre diferentes estaciones o intercambiadores de transporte. Dentro de las ciudades también encontramos lo que son los espacios de la memoria, espacios para el recuerdo, como por ejemplo los camposantos, los cementerios, todos los lugares vinculados también con el patrimonio, ya sea un patrimonio industrial, un patrimonio agrícola, un patrimonio de servicios o mismamente un patrimonio, por así decirlo, monumental, herencia de una época pasada, los memoriales, espacios monumentales que de alguna manera tratan de hacer homenaje a una determinada época de la historia. Un espacio también muy particular y en el que me gustaría detenerme sucintamente son los espacios comerciales, que pueden ser pues de carácter interior o de carácter exterior. Aquellos espacios comerciales interiores vienen a conformar en algunos casos lo que Marc Augé en su libro, en su obra de referencia, Los no lugares, viene a, de alguna manera, trazar esta imagen de espacios sin lugar. Es decir, lugares donde se difumina la memoria, lugares que son normalmente copiados y traspasados de un lugar a otro, sin crear una personalidad propia. Son lugares sin identidad, lugares que son homogéneos en cualquier parte del mundo y que de alguna manera se reproducen de la misma manera en una y otra parte del globo. Fundamentalmente él hace alusión en esta obra, los no lugares, a los grandes shopping malls de los Estados Unidos de América, por ejemplo, en general de Norteamérica, que se reproducen o que se han reproducido en Europa y que son una copia y un patrón similar en cada uno de ellos. Luego tenemos también pues estos espacios comerciales exteriores, pues por ejemplo pequeños kioscos o pequeños lugares donde se intercambia la prensa y que forman parte también del diseño de las ciudades, aunque es verdad que cada vez con menor incidencia, dado que, por ejemplo, la prensa escrita tiene cada vez menor difusión gracias, o en este caso consecuencia, de la difusión de los medios electrónicos o de la prensa digital, de Internet en este caso. Y por último tendríamos en este conglomerado, por así decirlo, del diseño urbano, todos aquellos espacios que se pueden denominar espacios generados. Y al fin y al cabo no deja de ser la representación última del diseño urbano. A partir de diferentes ítems o de diferentes elementos se generan espacios particulares dentro de la ciudad. Espacios formados por edificios, como por ejemplo galerías, patios, lugares interiores, pasajes, espacios formados por equipamientos, ya bien sean de carácter cultural, deportivo, religioso. En el caso de los equipamientos deportivos, como podemos ver en esta imagen, tienen especial incidencia en el diseño de las ciudades, los grandes estadios o los grandes complejos donde se desarrollan actividades deportivas que tienen o que son capaces de albergar una gran cantidad de público.
Por último, bueno, por los espacios generados por sistemas, como por ejemplo los alumbrados, la cantidad de farolas o bombillas que podemos encontrar en una ciudad conforman un diseño particular de la misma y que particularmente se puede también divisar con gran precisión a través de la fotografía aérea o mismamente cuando se está viajando en avión y se puede divisar toda esa ola de alumbrado público que conforma un gran espacio iluminado a gran altura, ¿no? También sistemas de mobiliario, los sistemas de comunicaciones, hacíamos antes alusión a las grandes redes de autopistas concéntricas que jalonan y rodean las ciudades y que sirven como intercambiador de personas que van a trabajar del centro hacia las afueras. Por lo tanto, a través de estas pequeñas pinceladas de interdisciplinaridad, diseño urbano, los diferentes espacios que se pueden generar dentro de la ciudad, me gustaría plantear simplemente una serie de conclusiones o más bien de interrogantes que han surgido a partir de la reflexión de este trabajo y de esta comunicación. En primer lugar, plantear, como suponíamos al principio de la comunicación, si es lo urbano o el diseño urbano una cuestión interdisciplinar. A mi juicio, creo que sí, y en este sentido la colaboración entre diferentes disciplinas contribuye a aumentar ese conocimiento. También, de alguna manera, una conclusión es que del diseño del espacio va a depender, de alguna manera, también la forma en la ciudad, y de la forma en la ciudad dependerá también la manera en la que sus habitantes se relacionan con ello y la manera también en que se producen estos espacios. El espacio público, dentro de todo el diseño de la ciudad, es un espacio también en discusión. La producción de este espacio público tendrá que ver también con las autoridades locales y con la propia administración pública que diseña y promueve unas determinadas formas o tipologías de espacios públicos en función de los ítems que podamos encontrar dentro de las ciudades. Se produce, por tanto, este binomio en lo que es el diseño urbano y el espacio público, un binomio que se retroalimentará y que será de gran influencia entre ambos. Y por último, bueno, pues plantear cuáles son algunas de estas formas o expresiones del espacio público dentro de la ciudad, que, como hemos visto a partir del repaso de los diferentes ítems espaciales que podemos encontrar dentro del diseño urbano, también tendrán tipologías muy variadas. Muchas gracias por esta comunicación, por atender a esta comunicación. Queda a vuestra disposición para si queréis plantear alguna duda en la dirección de correo electrónico chsoria@ubu.es. Muchas gracias.